Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El amor sin escuela es tan débil como superfluo, ya que la escuela del amor se da en las familias protectoras. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar la suma de los primeros números pares e impares. Se plantea la solución en un programa de 35 líneas. En la línea 5 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar las librerías de C++ y de C. Objective es compatible con estos lenguajes. Veamos la función ejecutar, líneas 17 a 21. Esta función ejecutar recibe como parámetros dos valores de tipo flotante. El contador, es decir, el CPS que indica la cantidad de pares a mostrar la suma, y el CIS que muestra o permite determinar la cantidad de impares a sumar. Es decir, si el usuario ingresa que quiere ver la suma de los 7 primeros pares, entonces CPS será 7. Bien, y ya en la función simplemente mostramos el resultado a partir de la fórmula, ya que los números pares e impares se generan a partir de una fórmula. Se usa esta serie matemática. Entonces, para mostrar la suma de los primeros pares simplemente se usa la fórmula n por n más 1. En este caso n viene a ser CPS. Y la suma de los impares se genera como n por n, o sea, CIS por CIS. Le invitamos a visitar la tutoría suma de pares e impares en Turbo C. Allí se explica más detalladamente esta serie de matemática y este programa. Aquí se usa NSLog, que muestra información por pantallas, función para reemplazar el uso de printf en Turbo C. Bien, entonces vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se definan las clases, usted debe crear objetos de esa clase para poder usarlo. Los objetos que reutilizan esa misma clase que usted programe, a pesar de eso, serán diferentes entre sí, ya que los atributos son diferentes por cada objeto. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz lo que se hace es definir la estructura de un objeto, o sea, declarar los atributos y las funciones o comportamientos. Y en la implementación lo que se hace es implementar las funciones, o sea, programar cada función o comportamiento que fue declarado en la interfaz. Veamos la interfaz, línea 7 a 9, va entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase, suma pares impares, seguida de 2 puntos, seguida del nombre de la clase, en este caso NSObject. Esta clase va a recibir esta clase es principal de Objective-C, y aquí es donde vamos a declarar los atributos o variables de instancia o globales. En este programa no es necesario declarar atributos, ya que simplemente la función ejecutar muestra el resultado directamente, no necesita variables. Pero sí hay que declarar esta función ejecutar en la interfaz, en la línea 8. Entonces, para declarar una función, primero con menos indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, void para datos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Cada parámetro irá separado por 2 puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Entonces la función ejecutar recibe 2 parámetros flotantes, la variable CPS y CIS. Con esto ya el compilador sabrá el tamaño a reservar de memoria por cada objeto. Veamos ahora la implementación, que va entre las líneas 11 a 22. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. En la implementación lo que se hace es importar la interfaz para poder programar una función
Esta previamente se debe de declarar en la interfaz. Hay un método especial, líneas 12 a 16, el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Entonces ya vimos que este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Ya vimos que este programa no tiene variables de instancia, entonces el constructor quedará vacío. El constructor se invoca cuando se instancien objetos de esta clase, lo vemos en la línea 31. Y este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. Ya vimos la función ejecutar, entonces con esto queda lista la implementación, la interfaz y la clase suma pares impares. Para poder usar esta clase, recuerde, debemos instanciar objetos y así entonces manipular la clase. Si esta clase se necesitara usar en otro archivo, entonces lo más recomendable sería programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m, y luego desde la clase que lo vaya a usar se importan estos archivos para no tener que copiar y pegar toda esta clase. Bien, entonces creemos objetos entre las líneas 24 y 35 en el main. Recuerda que el main es el método de inicio del programa. Primero vamos a recibir los dos datos, entonces en las líneas 26 a 30 pedimos al usuario que ingrese la cantidad de pares impares a mostrar o a sumar. Y en la línea 31 vamos a crear un puntero de la clase suma pares impares. Con asterisco indicamos que vamos a crear un puntero, le damos el nombre de obj y a ese puntero entonces lo vamos a instanciar para que apunte a un objeto de esta clase. Para instanciarlo entonces primero reservamos memoria dinámica a la clase suma pares impares. A esa memoria reservada le invocamos init, o sea el constructor, definiendo así la estructura de un objeto del clase cantidad pares suma pares impares. Y obj ya apunta entonces a esta estructura, o sea a este objeto de esta clase. Y ya podemos usar la clase. Entonces en la línea 32 entre corchetes simplemente será invocar la función ejecutar que resuelve el problema. Primero se nombra el puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar, y enviamos los parámetros, o sea la variable cantidad pares a sumar y cantidad impares a sumar. Estos parámetros se separan de 2 puntos y recuerde que pasan por referencia ya que obj será un puntero. Con esto el compilador salta de la línea 32 a la línea 17 y continúa con el programa. Por último, línea 33, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita mostrar la suma de los primeros números pares e impares. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.